Pero ayer, cuando yo hablo contigo, tú has dicho tú que revolver. Pero es no verdad. Ella No, la verdad. Ella sí ha dicho. Porque yo miedo con ella. Napakaaga. Napakalamig. Gandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Ayan, nandiyan po si Denlen. At dala-dala po yung maleta. So ngayon po yung uwi ni Joanna at saka ni Wesley. Yun po. At syempre, sa totoo lang, malungkot dahil nga pareha silang uuwi. Di ba, ang plano lang ay ihatid si Wesley. Ngayon pareha silang uuwi. So, tulog pa yata. Sabi ko kasi alas 6 ng umaga. Tapos dadalhin ko yung maleta. Baka natutulog. O ngayon pa lang siya nakatulog. Ayan. Kagabi po kasi tumawag siya sa akin. Ang sabi niya sa akin ay nag-aayos siya ng mga gamit niya. Tapos kulang pa siya ng maleta. Kulang pa siya ng maleta. Tapos ang gagawin ko yung mga sobra na sa maleta bibilan ko na para sa mga pasalubong sa mga bata. Dahil syempre yung mga pangako ko, bilang ko ng tablet si Bambino. Tapos ayan. Ngayon ko muna sa akin ni Belgium, sabi ko. Dahil ko muna kasi nakaipit yung isang sasakyan. At kaaga pa. Ayan na. So ayan po pa, ano na kami. Pauwi na muna kasi maaga pa, alas 6, sabi ko. Late na, alas 10 mahigit tumatawag siya. Sabi niya kailangan niya isa pang maleta. Hindi na ako hindi ako nag-video. Para at least alam niyo lang na mga nangyayari. Kasi syempre hindi naman na buti nagising ba tinawagan mo? Kinatok ko. Nagising o patutulog pa lang? Hindi, nakatulog na daw siya. Alauna daw siya natulog. Nakatulog siya? Oo, nakatulog na pala siya. Sabi ko kasi matulog na siya maaga. Wala daw kulang, sabi niya. Sabi niya walang kulang. Sabi daw kasi kung baka may kulang pa. Wala naman daw kulang. Hindi, sige, walang kulang. Ayun. So, nagkaisang gamit kahapon. Tapos nag-book kami ng si Benji nag-book ng ticket sa kanya. So bago mag alas 8, aalis kami. Tapos diretso kami sa immigration kasi kukuha na exit clearance. Ang alam ko kasi, hindi ko alam kung, ang alam ko pagka wala namang exit clearance pagka wala pang 6 months. Hindi ako sure pero mas maganda na pumunta doon para at least alam namin. Kasi kung hindi ako kukuha na exit clearance, tapos mamaya kailangan sa airport, komplikadong masyado kasi yung oras. Oo. Pero aagahan namin yung punta sa airport. Tapos nakausap ko na si Westy kahapon. Ayun, nagtatanong siya sa akin. May mga sinabi siya. Kung ano man yung mga about lang yung sa mga napag-usapan namin kahapon. Ayun, sabi
marami kasing nangyari kahapon, pero sabi ko nga sa inyo, tapos naman na, wala naman ang problema. Ginising mo ba o nagising lang? Ginato ko. Ang hinato mo. O kasi sabi kahapon malita, late na, ayoko naman dalhin yung malita ng sobrang late. Siyempre, isipin mo naman na alas late na, naantok na rin ako gabi. Tapos ginawa pa namin yun, no? Ginawa ako sa Kibedyo, nag-ayos pa ng may pipila pa, travel, yung sa travel, e-travel, ayun, kailangan ng e-travel, so ginawa pa ni Kuya Belgian yung e-travel, sinamahan ko, late na rin kami nakatulog. So, ayun po. Ito kaya rin. Kaya kaya rin. Nalulungkot ko. Ha? Hindi ko nalulungkot ko. Kasi napunta siya dito na masaya siya. Kasi nauwi siya sa kanila. Sinasabi niya si Bill. Nalulungkot daw. Ay, nako. Ano ba gagawin? Ano, kakancel ba yung ticket? Ano? Ano ba, kakancel ba yung ticket? Kaya kere. Cancelar? Decisión volver, no? Yo comprado billete. ¿Tú quieres cancelar? Yo no sé, ella. Pero tú has dicho ayer con mi mujer, tú quieres cancelar, tú no quieres ir. Para mí sí, pero ella ha dicho no. Oh, Ella también sí ha decidido hablarte así para tú escuchar con ella. Yo no quiero hablar así contigo. Ella sí ha dicho yo hablar. ella decir, tú quieres volver. No, yo no quiero. Ella. Tú has dicho tú quieres volver ayer. Yo he dicho sí, pero esto no es verdad. Yo no quiero, pero ella decide yo volver. Ella quiere tú volver. Pero tú no, pero ayer cuando yo hablar contigo, tú has dicho tú quieres volver también. Ella ha dicho así. Aquí ayer ella habla todo. Ella decide yo volver con ella. Ella quiere, pero tú no quieres. Yo no quiero, pero ella quiere. Yo Hablar con tu mujer ayer, yo no quiero volver. Pero mi mamá quiere para yo volver. yo cancelar tu billete, puede, cuando tú quieres. ¿Ah? Hay que decir con ella. Porque No, yo no puedo decir con ella, porque ella es tu madre. Cuando ella aceptar, yo cancelar tu billete. por eso yo quiero decir. Por eso, porque ayer cuando yo decir tú quieres volver, tú has dicho tú quieres regresar. Porque ella decide, yo no. No, mejor hay que hablar con ella. Cuando ella quiere, tú está aquí, yo cancelar tu billete. ¿Ah? No quiero hablar con ella. ¿Tú no quieres hablar con ella? Yo mismo hablar. Desde ayer venir aquí yo no hablo con ella. O más mejor, yo cancelar su billete. Preguntarla porque mira cosas ella hacer ahora. Ella ha dicho quiere para ella volver conmigo. Yo le he dicho yo no quiero. Ella dice no, hablar con Raúl. Y decirle, hablarle fuerte. Yo he dicho yo no quiero. Pero ella ha dicho hablarte así porque ella empezó a gritar aquí. Le he dicho ok, yo hablar.
Después ella ha dicho, vamos a volver. He dicho, tú has dicho, tú vas a volver. Yo no. Ella no quiere yo volver. He dicho, no. Ella dice sí. Después ella ha dicho así, vamos a tu casa para decir contigo volver. Yo hablar con la cliente ayer. Yo no quiero traer mi maleta. He dicho, yo no quiero. Toda noche a cliente chatear conmigo. ¿Por qué tú quieres volver? Yo he dicho, yo no quiero, mi mamá quiere. Yo no. Pero ayer cuando yo hablé contigo, tú has dicho tú quieres volver. Pero es no verdad. Ella No, sí la ha- verdad. Ella sí ha dicho. Porque yo miedo con ella. O vale, yo hablé con ella. Porque tu mamá quiere mañana, regresar. Tú sabes, yo no dormir mucho porque yo arreglar tu billete. Yo hablé con tu mamá, tú no quieres regresar. Hablar con Para yo cancelar la billete. hablar con ella. Pero cuando tú estás aquí de Filipinas, no hay que hablar mal conmigo porque mi corazón no está bien. Esto no era mi intención, era su intención, no para mí. Habla con él. Sabi namin kakausapin na lang namin. Kaya nga, cuando tú quieres cancelar tu billete, no hay problema cancelar. Sí, yo no quiero. Tú no quieres cancelar. Bueno, vamos. Pero Westy no quiere ir también. Wesley quiere ir, vamos. Westy quiere ir. Sí. Pero yo hablando con Westy, él no Él quiere. ir, es decisión yo hablar con Wesley. Voy a Ajá. explicar todo. Asa, mas bilis tawagin mo si Es Wesley. que yo hablar con él. Pues, así yo hablar con él. Kasi kagabi, kinausap niya muna siya. Oo, kinausap ko na kagabi. Sabi niya, okay naman daw, uwi na nga siya. Kaya nga, Ano siya ngayon? alas 11 kasi, Ngayon na, kaya na ano siya. kaya alas 11 niya ako ilang oras na ako pinabubuk ng ticket. Kaya, Wesley, kaya tu mamá ha dicho tú que regresar también. Sí. Tú no quieres. O Joana, él no quiere. No es obligación que alguien va a quedar. No es obligación. No hay problema cuando él decar. No, él no puede quedar. No quiere. No quiere. Oh. No va a quedar. Ay, tu mamá no quiere. Di ba kaya ano siya, pero Mhm. siya, kumayag siya, nag-iwan niya. Ewan ko nga sa kanya. Ay, sasama din. Sí, tú puedes decar a Wesley aquí. Ella, a mí yo dejo a mi niño aquí. Sí, tú puedes. Antes yo vendo Umuwi siya doon. Anong ko? Sabi nga niya, ayaw niya ng araw dito. Oh, ayaw na raw niya. Ba't ano sabi sa inyong gusto? Ano ba talaga? Nung pagpasok nga namin, Kasi sabi nga niya sa nasasabi siya niya, na okay naman siya dito, masaya siya. pagpunta niya nga dito, okay Oo. lang happy. Sabi niya, uwi na araw siya. Ikaw yung nakakausapin mo. Sabi ko, kakancel ko yung ticket kung ayaw nila talaga. Sabi naman niya, uwi daw siya. Si Wesley ayaw umuwi. Ayaw umuwi yung nanay naman ang masusunod. Kaya Diba? naman din, baka sumama lang yung loob. Ayaw niya ng pinakakancel ko yung ticket. Ayaw naman eh. Yo quiero ir, yo quiero ir, Pag gusto na raw niya yo umuwi. quiero ir.